Hola gente de este canal, si están viendo este video ahora es porque lo dejé en estreno y bueno, como sé también es que estaré en activo algunos días y es por eso que sí dejar algunos vídeos para estrenos y que serán los únicos vídeos que deje hasta que vuelva a regresar y los vídeos tengan mucho apoyo para así motivarme y subir más rápido los vídeos y los capítulos, así que solo quiero darle las gracias y espero volvernos a ver pronto. Con un cordial saludo, su Secret Fanfic, y hasta la próxima. Sin más, empecemos con este fanfic. El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, capítulo, un día en el dojo en el sur del continente de Alqueginia, en las cercanías y frontera con el desierto del Sáhara, la nación religiosa de Romalia, donde habita un dios un tanto peculiar. Había rumores de que Romalia poseía a un gran experto en el manejo de la espada, el cual solo tomaba por discípulo a verdaderos genios. Entre todos los que se ha tomado, solo se supo de 2 personas, aunque este personaje, así como dicen, solo son rumores. Incluso entre los romalianos se desconoce este personaje, solo se sabe que Romalia consta de grandes instructores los cuales crean a grandes espadachines. Entre los pocos que salen con la frente en alto, estos están destinados a ser capitanes o estar en puestos de altos cargos. Por lo general no había una gran cantidad de ellos, debido a que los nobles en su mayoría eran quienes llevaban el poder, pero no significa que habían únicamente espadachines de origen plebeyo, sino aunque poco común nobles que habían demostrado que portaban una espada y eran considerados espadachines. Eran aquellos más cercanos al papa, fueran de origen noble o plebeyo, no importaba, su adiestramiento era bajo la vista de un conocido en Romalia llamado Macías. Macías era un espadachín distinguido de humilde origen, un hombre que con esfuerzo logró llegar a ser reconocido por el mismo papa a la fe brimista, tanto que él fue apodado como su mano derecha y protector. Por alrededor de 40 años él estuvo en ese cargo, hasta la llegada de su sucesor, Julio César, el cual era quien tomaría ese papel, pero al parecer entre los caballeros que yacían en las faldas de Romalia, o que estos fueran de menor rango, habían rumores dados por sus senpais que habían sido entrenados por Macías. Un cierto rumor corría por ahí, uno de que Macías tenía un hijo el cual era quien manejaría su espada cuando éste la colgara, sin saber que con risas de por medio los espadachines daban sonrisas forzadas al saber que su boca les haría pagar si ese rumor llegase a oídos de cierta persona. En un lugar algo recóndito de la ciudad santa de Romalia, en las cercanías de la misma catedral donde yacía el mismo papa, tras esta, se podía vislumbrar un edificio algo singular, en un lugar apartado de lo que era la catedral, donde yacían las guardias del lugar. En ese lugar podía ser escuchado el sonido de choques de espadas de madera y en algunas ocasiones el sonido del metal chocando entre sí. El lugar de formación de la Guardia Imperial de la Santa Romalia, se dice que solo aquellos con talento entre los talentosos, entraban dentro de estas puertas, no importaba si se era noble o un simple plebeyo, el estatus no era nada puertas para dentro, la condición era ser un ferviente creyente del fundador Brimir, además de ser aceptado por cierta persona, pero había algo único ahí: cuando un plebeyo entraba, cuando este salía, poseía una gran autoestima y orgullo como si de un noble se tratara, aunque estos en su mayoría serían destinados a estar como guardias en las distintas puertas de la catedral. Esto era un trato de gran orgullo para ellos. Pero aparte de ellos había algo aún más único: cuando un noble entraba puertas para dentro en ese lugar, este al salir saldría de 2 formas, la historia continúa abajo. La más común de todas estas formas serían con la cabeza agacha. Estas personas poseían cierto resentimiento ante ser menospreciadas por aquellos que consideraban menos que ellos, refiriéndose a los plebeyos, pero con cierto respeto a esas personas, cambiando su punto de vista y trato. Y la otra forma, esas otras personas salían con fuego en sus ojos, con una determinada mirada en sus ojos, con un orgullo el cual intentaban usar como escalera a sus objetivos. Estos por lo general eran aquellos que se convertirían en militares o grandes influencias entre las filas de la armada romaliana. Habiendo algunas excepciones en ambos aspectos, hubo un noble proveniente de Tristein el cual tuvo el honor de estar bajo el mando directo del mismo maestro del dojo. Se dice que el maestro machacó su orgullo dejándole usar magia y espada en su contra, pero este de un simple movimiento de su gran espada dejó fuera de combate al noble. También se dice que ese noble fue una excepción, tanto que este recibió una espada del mismo maestro, una espada que vino con él, la cual recuperó años después de ir en una búsqueda personal al continente flotante de Albion.
El nombre de ese último estudiante que él había tomado era Wald, el día a día era igual a todos, Macías era el encargado del entrenamiento de los jóvenes aprendices, él decidía si estos serían capaces de ostentar un título, él era el encargado del entrenamiento de ellos, aunque había otro entrenador más, pero este poseía grandes responsabilidades tales como el ser la nueva mano derecha del Papa, este era Julio Cesare, ambos eran considerados los dos grandes prodigios en esta escuela, y era tal el reconocimiento, debido a que estos fueron reconocidos por el mismo maestro de esta escuela de esgrima. En las mañanas se escuchaba el sonido del aire partiéndose, las espadas de madera se movían a gran velocidad, por la tarde se escuchaban los diversos sonidos de gritos y aire partiéndose, en ese momento algunas técnicas eran empleadas por todos, aunque solo un pequeño número era capaz de utilizarlas, si 100 espadachines estuvieran ahí, solo 5 serían capaces de lograr tal hazaña en ese día. Y en el atardecer al final de los entrenamientos, duelos se veían de uno contra otros, un uno contra uno, un uno contra dos, un uno contra tres, diversos tipos de duelos, de acuerdo al mismo Macías, este estilo se especializa en la lucha en contra de diversos oponentes, por lo que no sería mal visto el que ellos pelearan contra una sola persona, esa era una enseñanza que aprendían a las malas. La razón, el aburrimiento del maestro. Sentado todo el día, analizando estrictamente a todos los integrantes, viendo sus movimientos, sus capacidades, además de ver sus resultados para al final dar un suspiro, el hombre parecía un simple joven en comparación a los que llevaban años ahí. Pero este, aunque parecía un simple principiante ante su simple imagen, ocultaba una monstruosa aura tras él, cada acción, cada movimiento y cada palabra era tomada como hostilidad por los espadachines, la razón, cuando este comprendía que había un estancamiento, un duelo se realizaba. El hombre se paraba de su lugar, y comenzaba a caminar al centro de todos, en ese momento un examen sorpresa se realizaba, aquellos que no podían seguir el ritmo y no podrían avanzar serían enviados a grupos los cuales estarían con su mismo habilidad. Una masacre unilateral era lo que mejor se podría acercar a describir, esto era una escena que se tornó muy poco común desde cuando el anterior prodigio Julio había obtenido un gran reconocimiento por parte de su maestro, después de la reverenda paliza por parte de su maestro, se autoriza por parte de Macías quienes seguirían, siendo que tras perder ante su maestro estos pasarían algunos días incluso semanas de recuperación, incluso con magos de agua presente el descanso era importante para ellos, y así los entrenamientos tomarían un descanso para que los dos prodigios Macías y Julio entrenaran junto a su maestro las diversas técnicas para su absoluto dominio. Muy temprano por la mañana, Julio se preparaba para un día más, tras despertar y cambiarse, este se dispondría a tomar un pequeño desayuno, seguido de ello, este se dirigiría a una sección específica del recinto sagrado donde se alojaba, lo que parecía un establo para caballos no lo era en sí, en este aunque muy pocos, unos cuantos dragones dormían. Julio se dispondría a alimentarlos, aunque pareciera raro, todos los dragones hacían al pie de la letra lo que el chico les decía, en especial un dragón de viento el cual pertenecía al mismo Julio, este le acarició y dio su alimento, Julio había posado sin mano derecha sobre el hocico de la gran bestia, me voy, no causes problemas, Julio habló como si de una orden fuera dicha por él, el dragón asintió, en lo que Julio se había preparado se encaminó a un lugar en especial, aunque él podría ir a sus anchas en este lugar, él prefería seguir con la actitud de un sacerdote, pero su imagen no deba entender eso, algo no cuadraba en él, sería por su atractivo que atraía a cualquier dama, o por sus ojos heterocromáticos, no era por ello, era que a pesar de ser un sacerdote poseía una espada colgada de su cintura, los guardias en todas las puertas reconocían a la persona que era Julio, no solo como cercano al mismo Papa Vittorio, sino también porque el chico era bien visto por el sujeto que una vez les instruyó, Julio se dirigía a la habitación de San Augis, la habitación del Papa, tras su llegada una sonrisa despreocupada se posó en su rostro, al parecer el sueño fue pesado, Julio habló, ¿qué sería de mí si mi escolta no me vendría a despertar? ¿Qué clase de Papa es ese? Vittorio habló, siguió la broma del despreocupado Julio, estás enérgico. Eso significa que iré al orfanato como lo habías dicho antes, Julio habló con una sonrisa irónica, aún dirigiéndose al Papa, su tono no era llena de respeto, era como si hablara con un amigo íntimo.
Oh Julio, claro, pero hoy no será necesario tu participación, primero pasaré mi tiempo libre rezando en la capilla principal. Vittorio habló. Oh, eso es, espere, ¿quién irá al orfanato? Julio habló desconcertado. Puedes ir si gustas, puedes tomar esto como un día de descanso, pero me gustaría que vigilaras y evitaras que haga algún escándalo, ya sabes cómo es él. Vittorio habló. El hombre estaba listo para salir e ir rumbo a donde había mencionado. ¿Por qué el maestro? Julio susurró esas únicas palabras antes de sonreír despreocupadamente. Supongo que esto es una orden directa del Papa. Julio habló saliendo. Pero algo más pasaba por su cabeza. El maestro ha estado más despreocupado últimamente, pensó Julio para sí mismo. Saliendo del recinto, Julio fue al dojo a ver el entrenamiento de los aprendices. Estando ahí, notó la ausencia de su maestro. Alec no estaba presente, esto dejó extrañado a Julio. En su lugar Macías estaba mostrando el cómo lanzar correctamente una espada. Julio se unió a Macías. Oh Macías-sama, eres muy indulgente en los entrenamientos, a lo que el maestro no está por lo que veo. Julio habló. Oh, si es Julio, el maestro no se encuentra, según tengo entendido, dijo que iría a hacer acciones de un héroe. Macías habló con una sonrisa. Jugar con niños, un acto heroico, ¿no son todos los hermanos mayores héroes? Julio habló con júbilo. Que el maestro no te escuche, o te dejará caer si espada sobre tu insensata cabeza. Macías habló. Puedo estar relajado. No, el maestro no me escucharía desde el orfanato. Julio habló. El maestro es alguien, no lo sé, puede que lo escuche, o tal vez no, quién sabe. Macías habló. Este lanzó una espada de madera a tal velocidad que denotaba una gran fuerza. La espada conectó con lo que parecía un muñeco de trapo, atravesándolo. Todos los espadachines aplaudieron por la demostración. Dices que yo soy el insensato, aunque tú me has dicho que planeas retirarte. En cuanto el maestro menciona a ese tal Cerbs, tu actitud cambia. Julio habló. Historia larga, un espadachín germano que el maestro le bajó los humos hace décadas, es de mi edad por lo que me lo tomé personal. Macías habló. Este siguió indicando a los espadachines cómo lanzar la espada. Este paró la conversación con Julio dando instrucciones a todos. Julio por su lado, pensaba hacer lo que el Papa le había comentado, tomarse el día. Su maestro en ocasiones hablaba sobre el descanso es bueno. Mientras Julio notaba el fin del entrenamiento de los espadachines, Macías se acercó despidiendo a todos quedando solo con Julio. ¿Estás pensando tomarte el día? Macías habló. El maestro no está disponible para el entrenamiento. Julio habló. Siguiendo tú, creí que irías corriendo donde el maestro. Macías habló. Admiro a mi maestro, pero no significa que sea un acosador. Julio habló. Oh, en serio, es una lástima. El maestro al suelta su lengua cuando de niños se trata, siempre relata cuentos de su mundo, incluso hasta historias sobre él. Macías habló. A lo que Julio tembló, su sonrisa se quedó petrificada. Ah, vaya, incluso los niños son mejor recompensados por el maestro que mi humilde persona. Julio habló. Oh, bueno, es tu culpa el pedir como recompensa que él cuente sobre su vida que otra cosa. Macías habló con una sonrisa. Debí pedir una espada, tal vez. Julio habló. Bueno, si te consuela de algo, el maestro dijo que una vez protegió a los héroes cuando fueron niños. Oh, espada, la última vez que dio una espada fue a ese noble de Tristein. El maestro lo recompensó por su valía o terquedad, pero luego dijo que si lo volvía a ver se la arrebataría. Macías habló. La sonrisa de Julio desapareció. ¿Cómo que? ¿Sabes de esas historias, Macías-sama, y nunca me has contado? Mentir está mal, el fundador Brimir no perdonaría eso, incluso cuando me dijiste que no sabías mucho de él, el fundador no te verá de la misma forma. Julio habló con movimientos de mano como si un sacerdote reclamara el comportamiento indebido de un fiel seguidor. El maestro me lo prohibió, pero, esta es una ocasión diferente. Macías habló. Sí, desde ese día el maestro se comportó más extraño de lo habitual, primero se convierte en una furia y luego se calma y luego comenzó a lanzar preguntas tras preguntas hasta quejarse por no saber más. Julio habló, pero no hubo respuesta por parte de Macías. Plank, un choque metálico se escuchó. Julio se tiró al suelo retorciéndose de dolor. Una espada negra golpeó la parte plana de la hoja con la cabeza de Julio. Este insensato Alec habló. Este escuchó lo que había dicho Julio y reprendió. Oh maestro, Macías habló, pero este dio al menos 2 a 3 pasos alejándose del alcance de Alec. Sentados, Alec habló. Este tomó asiento en el suelo en el lugar donde este siempre se quedaba viendo los entrenamientos. Este esperó la respuesta de los dos presentes. Tras que Macías y el adolorido Julio obedecieron, estos quedaron frente a frente.
el tercero ya no recibe el mismo respeto que antes poseía, he sido demasiado indulgente con ustedes, Alecablo, este puso su puño en su mejilla mientras se apoyaba en su rodilla en una pose pensativa, ambos poseemos un gran respeto a su gran persona maestro Carl, solo que nuestra relación es más cercana. Macías habló inclinándose aún sentado, Julio igualmente se inclinó, Carl debe estar riéndose de mi persona, Alecablo, este suspiró al terminar esa frase, los dos presentes quedaron extrañados, el maestro Al siempre dice algo parecido cuando alguien llega a rango intermedio, ¿no es así? Algo como, Cal como lo ves Julio habló, un golpe de karate con la palma fue dada por Alec en su cabeza, cuida tus palabras, no menosprecies esos nombres en vano, usándolos banalmente, el tercero respeta a esas personas, Alecablo, este de su posición sacó una botella y unas copas, este al parecer las traía consigo cuando llegó, ¿por qué trae esto? Recibida a él y a Julio por Alec, beber es mejor en compañía, un comerciante me lo dio a un buen precio, a unos 5 ecus y 20 oros. Alecablo, Julio y Macías se vieron de reojo, lo estafaron. Al menos es de calidad, pensaron ambos, aun sabiendo que su maestro no manejaba con éxito las monedas que cambiaban su valor constantemente, y porque el de esto, Julio habló, tómenlo como una pequeña celebración, esta fecha he de cumplir varias décadas de haber fundado este deficiente dojo, siendo ambos las excepciones, Macías con su maestría y Julio con tu dudosa capacidad, aplausos, Alecablo, este fue el único en aplaudir, Macías sonrió felizmente y Julio sonrió forzadamente, Alex suspiró al final, muchas gracias por sus palabras maestro, Macías habló, muchas gracias maestro, Julio respondió, en ese momento las copas se sirvieron, y un campai se escuchó de 3 figuras en el solitario dojo. Entre bebidas y habladurías, 3 personas compartían, desde las trivialidades que se hablaban, hasta de sus capacidades en su esgrima, en un punto el hablante principal había callado, y miraba a sus 2 discípulos con ojos amenos, ojos que pocas veces denotaba, una gota de nostalgia había recaído en esa persona, por cierto objeto en forma de muñeca que adornaba a su espalda, hoy Julio Alecablo, con sus mejillas encendidas por el alcohol, sí maestro, Julio respondió, el tercero siempre ha tenido una duda sobre tu persona, Alecablo, ¿sobre qué se debe maestro? Julio habló, pudiste pedir cualquier recompensa cuando te acogí, cuando eras un pequeño e indefenso mocoso, ¿por qué pediste como recompensa que te relatará historias? Alecablo, no es obvio maestro. Escuchar de la boca las historias de su héroe no es más que suficiente para seguir, mi persona es muy fiel a su corazón y su convicción, su arte me viene como anillo al dedo, Julio habló con una sonrisa, una espada hubiera sido mejor elección. Pero el sentimiento es mutuo, Alecablo, en serio, Julio habló con una mirada entrecerrada, este miraba las espadas de Alec, puedes sentirte orgulloso, el tercero te reconoce el mismo, el gran yo te recompensa desde ahora, Alecablo, y Macías Sama, Julio dirigió su mirada al hombre mayor, no tengo cura para la calvicie, no hago milagros, pero su recompensa fue enseñarle un arte, Alecablo, ya veo, un arte, Julio habló, aunque no lo creas, Macías ya ha aprendido a usar un arte secreto del estilo nórdico celestial, Alecablo, Julio se sorprendió, puedes tener calma, esos artes solo son efectivos ante verdaderos oponentes, pero la deficiencia de Tolkien Ti es imposible enseñarte, además en este mundo no será necesario que sean enseñados, el único con la sangre inmortal es el tercero, Alecablo, no hay excepciones, Julio habló, puede, dime entonces, ¿deseas noche todas las historias del tercero, o que el tercero te enseñe el camino de la espada? Alecablo, su mirada entrecerrada se posó en Julio. Yo, prefiero escuchar esos relatos maestro, ciertamente soy un espadachín, pero eso no excluye que sea un sacerdote y la mano derecha del papa, mi juicio no se verá tentado por sus sugerentes palabras, Julio habló indeciso, pero su respuesta fue certera para su corazón, bien, eso es bueno, el tercero está orgulloso de sí mismo, ha hecho que este insensato madure como es debido, Alecablo asintiendo para sí mismo, a lo que las risas de Macías se unió Julio mientras Alec les veía. Entonces escuchadme, no nos llevará a tener una buena velada si nos quedamos de brazos cruzados, beber es para divertirse, Alecablo. Bien. Oh maestro, ¿por qué no nos cuenta cómo las consiguió? Macías fue quien dio el nuevo tema a hablar. Hablas de kayak. Alecablo, sí, ya que el maestro esta noche, comparte sobre él, sería interesante saber la procedencia de su legendario equipo. Julio habló, el tercero gustaría contar esta gran historia.
Pero esta espada no fue hecha para mi persona originalmente, Alecablo. Oh, entonces esta espada se le fue dada. Julio habló, mientras que Macías sonreía ya borracho por terminarse su alcohol. Kayak fue originalmente hecha para el segundo padre, el anterior dios del norte de la segunda generación, Alecablo con una pequeña sonrisa nostálgica, su padre maestro. Julio susurró, oh, pon atención, ya es tiempo, no, las recompensas se pagan, contaré este relato que incluso pocos en el mundo humano conocen, siéntete afortunado, aunque seré breve. Alecablo, con una sonrisa, su actitud había cambiado un poco más alegre que la de costumbre, era un tanto similar a su padre y a su tío Badigadi, y con una sonrisa de por medio Alec comenzó su relato. La breve historia comienza con el primer dios del norte, el gran Kalman Raibak, una leyenda que los cuentos nombraron como uno de los héroes que liberaron al mundo de la destrucción, junto a el dios dragón Urupen y el rey dragón blindado Pelagius Dola y 7 compañeros más, lograron derrotar y sellar al maligno dios demonio. El comienzo del gran Kalman fue cuando este perfeccionó el estilo nórdico en conjunto con otros 2 espadachines, entrando en un laberinto de gran peligro. Los acompañantes murieron debido a la falta de habilidad en la peligrosa mazmorra, quedando solamente los 3 espadachines más poderosos de esa época, los fundadores de los 3 grandes estilos de esgrima en el mundo humano. Su leyenda fue forjada por todas sus grandes hazañas. El gran abuelo no solo quedó contento con eso, fue a tal punto que para detener la enemistad entre el rey dragón y una general del dios demonio, este logró una hazaña que lo convirtió en un héroe legítimo. Usó las artes secretas, técnicas del estilo nórdico celestial, cortes que ni un inmortal podría hacer y no se curarían. La reina demonio inmortal, Atoferatofe, fue desposada convirtiéndose en Atoferatofe Raibak, siendo ella la primer discípulo del estilo nórdico celestial, además de ella reconocer al gran Kalman como un héroe legítimo al derrotarlo únicamente de un golpe. Todas las hazañas heroicas del gran abuelo fueron contadas por los siguientes años, inmortalizadas en la historia. Tras varios años, el gran Kalman, Karl, tuvo un hijo, el cual fue llamado Alex Raibak, un joven mitad demonio inmortal y mitad humano. Este pequeño poseía grandes cualidades, pero ajeno a los demonios. Este poseía una imagen similar a la humana. Este pequeño fue instruido en el estilo nórdico celestial bajo el mando de la misma señora demonio, eso mientras el gran Kalman blandía su gran grandeza. Julio recordó ese sobrenombre de Karl, pensó en preguntarle a Alec luego. Aún así, no todo era felicidad. Se dice que un mago nivel santo es igual a 1000 hombres, incluso entre los que sellaron al dios demonio, hubo un mago que barrió con caso 100,000 demonios, uno de los que murieron ante el dios demonio. De todas esas filas, hubieron muchos que escaparon tras perder la guerra, entre ellos, habían seres muy poderosos. El emperador rey dragón Kayak. El dios demonio había enviado dragones rojos a diversos puntos del mundo, en especial a la cordillera del dragón, donde una vez habitaron los mineros del carbón, enanos. Ahí había el último emperador rey dragón, y este era sumamente poderoso, tanto que su magia de gravedad estaba a tal nivel que ni un hechizo de rango rey dañaría su cuerpo. El gran Kalman, primer dios del norte, murió ante un último duelo contra el gigantesco dragón. Esto dejó boquiabierto a Julio. ¿Qué tan poderoso sería ese dragón si podría matar a un dios del norte? O eso pensaba Julio. Pero eso no significa que el legado del gran Kalman muriera con ello. Un joven Alex Raibak, con el seudónimo de Al, se encaminó a cierto reino en las faldas de la cordillera del dragón. Julio se preguntó nuevamente sobre ese otro sobrenombre, Karl y Al, así era llamado Alec por ciertas personas. Entonces Julio entendió que su maestro usaba esos nombres como un legado de sus antecesores, a lo que su ferviente corazón escucharía la historia de los anteriores a su maestro con todo su ser. Julián Jalisco, el artesano demoníaco quien creó las 48 espadas mágicas a partir de los huesos del emperador rey dragón Kayak, su ambición le llevó a ir al continente central, incluso ante la discriminación que pudo sufrir. No era impedimento a lo que quería lograr, reuniendo a una gran cantidad de personas poderosas. Los grupos de todos los rincones del mundo fueron por ese llamado, grandes artistas marciales, caballeros élites del santo reino de Milis, caballeros de la nación, gremio de magos entre otros, hasta grupos desconocidos, donde un joven Al llegaba acompañado de 2 personas quien el segundo rescató en su camino.
Tras varios eventos y dificultades, varios grupos sufrieron bajas importantes, donde todo lo conllevó a una escaramuza donde todos fueron enemigos, pero todo eso, en el territorio de una criatura tan peligrosa como Kayak, era tentar a la suerte, la cual no estaba del lado de nadie. Tras la primera presentación de Kayak, todos fueron barridos, era imposible que la gran y monstruosa fuerza de ese dragón, fuera a ser repelida por un simple humano. Pero el segundo no era del todo humano, instruido en estilo nórdico celestial por su propio padre y madre, este decidió vengar al asesino de su padre con el fin de traer honor al estilo que su padre creó, aún vacilante ante el poderío de Kayak, aun cuando el dragón le dijo que esperaba todo de él, como lo hizo con su padre, ambos decidieron acabar todo de un único ataque. Julio se quedó consternado, el escuchar que el dragón podría comunicarse le trajo recuerdos de viejos relatos de Alqueginia. Alex Ryback vs Emperador Rey Dragón Kayak. El segundo vaciló, ante el increíble poder de Kayak, su poder gravitacional le doblegaba, pero el segundo no cedía, su aliento quemaba, pero el segundo no le importó, uno de sus compañeros ayudó por lo que el segundo se reincorporó y continuó con su ataque, ante la gran adversidad, el segundo usando los artes secretos, este logró vencer y acabar con la vida del asesino de su padre. Con la eliminación de Kayak, no quedó ningún otro emperador. Cuerpo del gigantesco dragón fue llevado al artesano demonio. Tras un par de semanas, sin parar, sin salir, las espadas fueron hechas, un punto de inflexión surgió en el mundo humano desde ese momento, 24 pares de espadas, 24 espadas demoníacas con poderes sobrenaturales, 24 espadas santas con poderes benditos, todas ellas fueron hechas con el fin de lograr la perfección, con la emoción de todo el mundo, sin saber que más de una de esas espadas quitaría la vida de muchos de ahí. Las 48 espadas mágicas del artesano Julián Jalisco se repartieron al rey de esa nación, pero eso no es relevante. Tras finalizar su viaje con el fin de ser un verdadero caballero, vengando a su padre, eliminando a un poderoso enemigo, nacía la leyenda de Alex Ryback, pero antes de su regreso, delante de él segundo, una espada le fue concedida. Usando las partes más importantes de los huesos del emperador Rey Dragón Kayak, con los métodos que solo el mejor artesano podría crear, una espada fue concedida al príncipe demoníaco. La representación del poder, las 48 espadas mágicas, fueron la práctica para crear esa obra maestra. La mítica espada fue nombrada con el mismo nombre de donde provino su poder. Kayak. Se le concedió al gran Kalman II, con esa espada un capítulo más fue creado en las leyendas del dios del norte. Matando a un Behemoth en Megarito, despejando una mazmorra, peleando en batallas increíbles, inmortalizando su nombre en los anales de la historia, eso, hasta que el segundo obtuvo una revelación, no era suficiente, dejando de lado su lugar en el mundo, este abandonó el camino de la espada y miró más allá de lo visto por él, tuvo un par de elecciones para suplantar su lugar como dios del norte, pero ese se había convertido en el dios de la muerte en ese entonces, por lo que entrenó a su hijo en el estilo nórdico, instruyendo cuerpo y mente, hasta que este se vio embelesado y con un sueño de convertirse en un héroe. La tercera generación del estilo nórdico celestial hizo su debut, el tercero se había convertido en el nuevo dios del norte. De esa forma el tercero recibió en sus manos a Kayak. ¿O ese es el resumen de la verdadera y extensa historia? Crear espadas mágicas con los huesos de una criatura tan terrible. Eso es increíble. Julio habló, tenía una sonrisa en su rostro que denotaba la felicidad del momento. Vaya, espadas tan poderosas, ni los elfos son capaces. Macías susurro, Kayak sin duda alguna es la espada más poderosa de todas, la obra maestra de Julián Jalisco. No sería una mentira decir que esta espada otorgaría a cualquiera una fuerza increíble, por ello el segundo la dejo de lado, y en mi inmadurez no vi lo que trato de transmitir. Alecablo, este veía la hoja de Kayak. Transmitir. Julio susurro, me convertí en un indignante dios del norte, usando mi fuerza por pura insensatez y egoísmo, una época de inmadurez. Alecablo, este tenía la mirada viendo a lo lejos. Macías y Julio se miraron al mismo tiempo. Aunque, sigo creyendo que es un desperdicio. Alecablo, esto dejó más que desconcertado a ambos. Dice que Kayak le es inservible. Macías habló, pero Alec le vio con cara de ¿en qué burrada piensas? No me refiero a ello, pienso que si Julián estuviera activo en el mundo, hubiera creado una mejor obra maestra a costo de los restos de la Hidra Manatite. Alec habló, Hidra Manatite. Julio y Macías repitieron, esa Hidra era el jefe de un muy peligroso laberinto que ni el segundo fue capaz de vencer.
Es más de ir que esa criatura era inmune a toda magia, con sus 9 cabezas era capaz de borrar tu existencia. Si el emperador Rey Dragón se hubiera enfrentado a esa criatura, no pienso que ganaría. El simple contacto con la hidra pulverizaría los huesos y machacaría la carne. Una legendaria espada hubiera sido creada de sus restos. Alec habló. Sus restos, significa que fue derrotado. Julio habló. Oh, claro que sí, aunque no era de extrañar, fue Quagmire y la Partide y Colmillo de Lobo Negro quienes ganaron el honor de despejar semejante laberinto. Alec habló. Una espada tan poderosa que incluso rivalizaría con Kayak. Julio susurró. Este se terminó su copa. Macías le sirvió más. Alec solamente asintió. Este abría otra botella, que ni Julio ni Macías supieron de dónde sacó. Por cierto, maestro, Kayak la consiguió por su padre, y su Black Sword. Julio habló. La mirada de Alec se fijó en la espada de su cintura. Julio, ¿deseas la maestría? Alec habló. Esto dejó sorprendido a Julio. Porque, lo dice maestro, tendría que vencerle o dañarle mínimamente. Julio habló tragando saliva. Este vació su copa de un solo trago. No es nada, solo pienso que es un desperdicio que no poseas una espada decente con el título que te he otorgado. Alec habló. Julio quedó desconcertado, mientras que Macías le veía de reojo. Originalmente mi Dark Sword tenía una compañera cuando esta fue hecha por el mismo dios mineral, pero su gemela fue dada a uno de mis discípulos, quedándome con esta. Alec habló. Este miraba con cierta nostalgia la espada negra a un costado de él. Maestro, está diciendo. Julio habló. No poseo otra espada, pero no pienso dejar mi Dark Sword. Fue una recompensa por parte del mismo dios dragón Orsted-sama. Además, su gemela de seguro debe de estar en manos más que capaces. Alec habló. Una sonrisa nostálgica se formó, a lo que Macías intervino. Oh, sí maestro, hablando sobre ello, ya que se presume sobre una supuesta guerra en el norte, ¿no dijo usted Awe participó en varias? Macías habló. Oh, sin duda el tercero está más que endurecido en lo que a batallas se refiere. Mi participación fue clave en varios conflictos en la zona de conflicto en el mundo humano. ¿Acaso desean escuchar un poco? Alec habló. Este comenzó a servir un trago más para él, a lo que Macías y Julio acercaron sus copas. Muy bien, bebamos, y escuchemos nuestras historias. Alec habló. La fascinación de Julio hacia la persona llamada Alec era de tal escala, así como una vez Ludeus admiraba a Roxy, cuando este era aún un chico pequeño. Cuando entró en contacto con Alec, no sentía la misma admiración que hasta ahora, sino que Julio en su pequeña estancia en el recinto sagrado en la catedral, comprendió la persona que era Alec, pero esa historia es para después. En ese instante 3 hombres bebían con júbilo. El más anciano en apariencia, estaba totalmente serio. El joven de cabellos rubios y ojos heterocromáticos, estaba con su copa en mano con una sonrisa de júbilo, y la última persona, estaba sentado frente a ambos. Este estaba con sus mejillas totalmente rojas por el alcohol ingerido. Este último estaba tan ebrio que comenzó a relatar aventuras que este mismo vivió durante la resurrección de la Place, a lo que cual Julio aprovechó para escuchar esta recompensa por parte de su maestro. Regresamos sin rasguño alguno. Luicelia jugó un papel importante por lo que sabíamos de dónde nos atacarían. Alec habló. Este entrelazó sus brazos y asintió para sí mismo. Oh, eso sí es una gran historia maestro. Julio habló. Oh, claro está, Luicelia era una super de gran fuerza, su ayuda fue de gran importancia en la campaña de la resurrección de la Place. Alec habló asintiendo para sí mismo. Ya veo, no comprendo. Julio habló. Macías a un lado asintió. Es una historia que se remonta a la época en que el tercero era un insensato e indigno dios del norte. Alec habló. Oh, eso suena más interesante. Macías habló. Aunque no creas, he madurado mucho en todo ese tiempo. Alec habló cruzado de brazos y asintiendo para sí mismo. Oh, el maestro era el más fuerte. Julio habló. Pero, no me considero el más fuerte, aunque sea fuerte. Mis enseñanzas deben estar claras para ustedes. No sean atentos, no sean insensatos que arrojen sus vidas por sus insensatas acciones. Alec habló. La voz seria se podía escuchar. Tras lo dicho por Alec, Julio terminó su copa, pero al intentar obtener un poco más, notó algo a espaldas de Alec. Oh, maestro, tengo una duda que llevo por días. Habló Julio. Si el tercero es capaz, responderé a tu duda. Habló Alec. Estos días, ha estado un tanto diferente. ¿Es debido a eso? Cambio de inmediato verlo. Julio habló. Señaló la figura que había mostrado a Alec hace unas semanas. Alec se giró y tomó la figura que estaba a sus espaldas. La tomó con ambas manos y la maniobraba frente a los dos espadachines.
Ghislaine de Dolvie, una reina del filo celestial. Una gran espadachín de la raza feral, discípula de Galle, Alecablo, miraba a la muñeca, ya veo, de las razas semi-humanos que viven en Rubalcaba y al otro lado del desierto del Sahara, hablo Macías, reina del filo, dijo discípula de Galle, maestro había mencionado que esa persona llamada Galle era alguien fuerte, hablo Julio, Galle Farión era el dios del filo más fuerte que existió. Pero por muy fuerte todos perdemos alguna vez, él perdió y fue derrocado de su título de dios del filo. Alecablo, una sonrisa maliciosa se miraba en su rostro, con que él era el dios del filo, él era el sexto poder mundial, ¿no es así? Julio habló, a lo que Aleca sintió a sus palabras, eso quiere decir que con mi rango de emperador del norte yo soy. Julio habló mirando a la muñeca, pero este fue callado por las palabras de Alec, que no se te suban los unos, idiota, si Macías y tú pelearán en contra de ella, solo la muerte les aguarda, incluso si ambos van contra ella, su falta de experiencia ante su estilo le da la ventaja, puede que posean la habilidad, pero la experiencia no se gana así de simple, Alec reprendía a sus dos alumnos. A lo que Julio y Macías asintieron, con que esa es la diferencia, entre su mundo y el nuestro, ¿no es así? Macías habló, claro está, pueden poseer uno o dos rangos por delante de cualquiera, pero su deficiencia en su propio touki es denigrante, si pelearán en contra de un verdadero espadachín blandido por las batallas, no tendrían oportunidad, Alecablo, alguien tan fuerte. Julio susurro, mis enseñanzas son claras, no, les he tratado al igual que a todos, Alecablo, torturarnos de esas formas, Macías susurro con un tono de broma, padre me entreno de desagradables maneras en el continente demoníaco, por lo que tratarles de esa forma a ustedes les conduciría a la muerte, este es el resultado del entrenamiento de Sieg, Alecablo. Sieg, eso quiere decir maestro, hablando de ello, ¿acaso ostentó ser el mejor discípulo que ha tenido por hacerle frente? Julio habló, poseía una sonrisa, pero esta se borró por la expresión de su maestro. Mirándolo sobre el hombro, muy por debajo, esta mirada era una que pocas veces Alec hacía, ¿qué estupidez es esa? Claro está, Siegart es el discípulo más fuerte que he entrenado, él es el verdadero poseedor del título de emperador del norte. Además, Alecablo serio, Julio y Macías se vieron entre sí, una pequeña consulta maestro. Si él peleará en contra de nosotros, el resultado sería el mismo que con la reina del filo, Julio habló, deseaba saciar su curiosidad, ya que ellos tendrían el mismo estilo de esgrima. Claro que no, sería totalmente injusto. Alecablo, esto dejó desconcertado a Julio, pero sus dudas se fueron cuando Alec siguió, ustedes nunca llegarán al nivel de Siegart, de ser posible, con la aprobación de abuela, él sería capaz de ser un dios del norte, ustedes no están a su nivel, está muy claro. Pero no es como si lo necesitara. Ese pequeño bribón ya forma parte del ranking mundial, Alecablo, el ranking de los campeones mundiales, las 7 grandes potencias. Julio habló, sudor frío cayó por sus mejillas, al saber que su maestro había entrenado personalmente a alguien poderoso como para entrar en ese ranking. Pero, no eran 7, usted no era el séptimo poder, maestro, Macías habló, Siegart Saladin Greirat está clasificado quinto en el ranking mundial como el dios de la muerte. De todas formas es hijo de ese hombre, era de esperar que mirara a grandes distancias como su padre, Alecablo, ya veo. Julio susurro, tenía la cabeza agacha por el menosprecio que Alec demostró a su persona, ¿a qué nivel nos encontramos? Macías dio esta pregunta, tras eso Julio alzó su mirada, mis enseñanzas están claras, por lo que no deseo que sean como ese insensato, ustedes estarían a la par de Aubert Corbett, un emperador del norte, pero no se sientan mal, Sieg era especial, su touki era endemoniadamente fuerte, tanto que de niño al menos me rompió uno que otro dedo o muñeca, Alecablo con una sonrisa, Macías ya había escuchado de parte de Alec sobre ese personaje llamado Aubert, a lo que Macías frunció el ceño, pero la actitud de su maestro lo tranquilizó, pero él sabía que a Alec no le agradaba ese espadachín por la forma que mostraba su estilo nórdico, por lo que Macías no se sentía bien por la comparación, él era fuerte, no hay duda, fue maestro de la Mad Dog King, reina del filo, pero su falta un formidable enemigo que ni el tercero le gustaría enfrentar, Alecablo. Pero esta vez su sonrisa bajó, esa era la expresión de Alec, ¿de quién se trata? Que un emperador pierda, ¿quién sería capaz de vencerle? Julio habló, no les he mencionado.
Ambas reinas del filo pelearon en su contra. Alecablo perdió ante la reina del filo Ferrad y reina del filo la Mad Dog. Habló Macías respondiendo a Alec. No, Aubert eligió a un oponente difícil, lo cual lo conllevó a la muerte, aunque ambas reinas del filo estuvieron involucradas. Quien dio la caída de Aubert fue el rey mago. Alec habló, rey mago. Julio y Macías hablaron al mismo tiempo. En ese entonces, conocido como Quagmire, un mago talentoso de gran poder. Alec habló, oh, pero no era Osmond el mago más poderoso con el que se ha enfrentado. Julio habló, pero Alec, Julio, la diferencia entre un rey del norte a un emperador del norte es abismal. Pero un rango emperador ante un rango dios, es como la diferencia del día y la noche. Comparar un mago de este mundo con el rey mago es imposible. Alec habló, tenía cierta mirada tras decir esas palabras, ¿con qué? ¿Es así? ¿Esa es la diferencia en que reside? Sería imposible una comparación. Julio habló, mientras bebió un poco de su copa. Macías solo escuchaba la conversación con una pequeña sonrisa de su parte. No, hay alguien. Alec habló, oh, alguien. El maestro ha enfrentado a un gran número de magos. ¿Cuál de todos ellos sería capaz de nivelar? Julio habló, no está claro. No es esta tierra donde descansa su cuerpo. Alec habló, estas palabras fueron dichas con seriedad, está diciendo, que, es igual al fundador, Brimir. Julio habló con sorpresa en su voz, él apretó su copa con un poco de fuerza, tal que el sonido de quiebre estaba cerca de escucharse. Según lo que se relata, un mago capaz de hazañas increíbles. Un liberador, un demonio, o lo que sea, no me resultaría difícil de creer lo que se dice de él, pero si contamos en una lucha. El dios demonio y el rey mago son más capaces y versátiles, capaces de pelear contra cualquiera. Alec habló, entrecerró sus ojos para ver la reacción de Julio. Julio en cambio, tragó saliva. La descripción de parte de Alec sería ilógica. Un mago capaz de rivalizar con el fundador sería imposible. Además de que esas palabras serían condenadas como blasfemia por cualquier creyente y condenado a una pena, pero la ilógica existencia de Alec daba credibilidad. Pero, si es así, maestro, usted dijo que se enfrentó a ellos, pero dijo que había alguien más poderoso que usted. Julio habló pero fue interrumpido por la voz de júbilo de Alec, Dios dragón, Orsted Sama. Claro, el tercero tuvo la gran oportunidad de pelear en contra de Orsted con el fin de robarle su puesto en el ranking mundial de las potencias mundiales. Alec habló con una sonrisa de oreja a oreja. Oh, veo que está feliz debido al tema. Entonces usted fue capaz de vencer, ¿no es así? Julio habló, pero sus palabras quedaron como incredulidades. ¿Qué sandeces dices? Él me dio una reverenda paliza. De no ser porque su misericordia me perdonará por no estar involucrado en la lucha del dios de la lucha, habría muerto. Alec habló, aún con una sonrisa de oreja a oreja. Use la legendaria armadura del dios de la lucha. Era mi máximo poder y potencial. Solo alguien del clan inmortal como tío Buddy y el tercero seríamos capaz de usarla, pero, aún así, mi derrota fue completamente aplastante. Cada ataque, corte y golpe, nada funcionó. Tras unos minutos, me encontré sin brazos y una pierna. Con Orsted Sama apuntándome con la legendaria espada del dios dragón. Y si no hubiera esbozado ese último susurro, quién sabe si mi cabeza estaría hoy aquí. Alec habló, su sonrisa permanecía en su rostro en todo el breve relato, está feliz de haber perdido de esa forma. Julio y Macías pensaron al mismo tiempo con una expresión de desagrado. Maestro, nos había relatado ya sobre los campeones mundiales, ¿no era ese dios dragón el segundo, por lo tanto el segundo más poderoso? Macías habló, no digas incoherencias Macías, te estás volviendo senil, ya les había relatado que dios dragón Orsted es el ser más poderoso en el mundo humano y por lo que veo en este mundo, lo sería aquí o en cualquiera. Alec habló, raza dragón. Eso significa que usted es el más poderoso aquí. Julio susurró, pero ante la pregunta, Alec negó con la cabeza. No, mirar por debajo a todos, solo lleva a la autodestrucción. Si miras por encima a un oponente, perderás más de lo que crees. El tercero aprendió de la peor forma, siendo así, además, en este mundo hay alguien al que no puedo dejar de lado. Alec habló, terminó su copa y se sirvió un poco más. ¿Alguien más? Julio habló, pero ante esto solo Macías sabía sobre lo que Alec le habló en una sola ocasión, el sabio errante. Macías habló, para sorpresa de Julio. Alec asintió con su tesería, ese bastardo se ha movido por años, pero en cuanto puse un pie en este mundo, ha estado moviendo los hilos tras escena, nunca he podido dar con él, es como si supiera de mi persona.
Alec habló, bebiéndose toda su copa de golpe. Oh, ¿usted cree que él sea fuerte? Julio habló, no lo sé, pero no puedo descartarlo, por una razón. Alec habló tomando la botella para él mismo. ¿Puedo saber esa razón? Julio preguntó con una sonrisa pícara. Es de la raza dragón. Alec habló contundentemente, esta vez era muy serio. ¿Por qué lo dice? Julio pregunta por curiosidad. Ese bastardo ha estado vagando al menos por más de 6,000 años por aquí, y la única raza tan longeva solamente es la demonio inmortal y la dragón, y esta última se caracteriza por ser buenos trabajando tras escena. Además la raza inmortal sería muy llamativa. Alec habló, ¿qué tan fuerte cree que sea? Julio habló, no podría decirlo con certeza, pero no puedo dejarlo de lado. Urupen fue el dios dragón más débil y aún así logró sellar al dios demonio. Alec habló, eso quiere decir que en su clasificación, está cerca del dios dragón. Julio habló, igual que menospreciar, no sobreestimes a los oponentes. Alec habló, vaya, ¿quién lo diría? Rey mago, dios demonio, dios dragón. Pero maestro, eso significa que usted es más fuerte que el dios demonio y el rey mago. Julio habló, pero en sus palabras hubo un gran error. La botella que Alec sostenía se partió. Los trozos cayeron al suelo. Pero a lo que Julio dejó sorprendido fue la reacción de su maestro. Una mirada de furia fue dirigida a Julio, sin ninguna pizca de sed de sangre, pero la mirada denotaba el enojo e ira de Alec. Que he dicho, a día de hoy aún sigo mi camino para ser un verdadero dios del norte. Ser tan prejuicioso solo llevará a cometer los mismos errores. Odio al dios demonio por ser el responsable de haber caído en este mundo. Y el rey mago, fue una vez mi enemigo, pero a esos dos los respeto como a pocos. Alec habló con gran severidad. Julio solo pudo tragar saliva ante la hostilidad de su maestro. Lo siento, maestro. Julio se disculpó por las palabras que así dicho, pero Alec no había terminado. Ambos fueron capaces de al menos herir a dios dragón Orsted. Dios demonio logró herir su mejilla. Pero el rey mago Ludeus lo llevó más lejos, fue capaz de infligirle gran daño en todo su cuerpo, mientras que yo dependió únicamente de Kayak y los restos de la armadura del dios de la lucha, para hacerle frente. Ambos, ¿no comentáis los mismos errores que su maestro trata de evitar para ustedes? Alec habló, tras eso Alec tomó a Kayak de su espalda, tras ver su hoja, una sonrisa fue dada. Este rememoró varios recuerdos, entre ellos, su lucha contra Ludeus y su grupo, la destrucción de Badigadi ante Ludeus y su batalla contra Orsted, el ser golpeado por Eris sin poder defenderse por no tener brazos, sus días entrenando a Siegar, sus batallas, las luchas en la nueva campaña de la Place, ver pelear a Pelagius en conjunto a Orsted y sobre todo a su repentina caída a este mundo. No deseo recordar la cara de ese pequeño bribón al pisar ese círculo de teletransporte. Alec pensó, a lo que él se refería era a Siegard antes de que éste pudiera evitar su ataque antes de la teletransportación que lo llevó a este mundo. En el silencioso dojo, los tres hombres se miraron fijamente, a lo que tras un suspiro de parte del hombre con grandes espadas, beber es para divertirse entre compañeros, ahora ustedes contadme sus historias. Alec gritó sirviéndose más alcohol en su copa, a lo que Julio y Macías sonrieron otra vez. En eso las charlas bajaron en intensidad, aún así Julio había escuchado más acerca de su maestro. Macías contaba historias divertidas sobre las consecuencias de cuidar de Alec. Julio hablaba del por qué le disgustaba ir solo a los conventos. Mientras esas charlas triviales se daban y las risas entre ellos surgían, el ambiente entre camaradas creció y se arraigó en sus corazones. Mientras esas historias se relataban, Alec manipulaba a la muñeca de Ghislaine, veía con cierta nostalgia la muñeca, como la que una vez la artesana Julie le dio, un Orsted junto con Zanova, que probó su nueva mano de Zarif prototipo con él, la cual a día de hoy Alec utiliza suplantando su mano derecha sellada, pero mientras él veía a lujo de detalle, el gran detalle de creación, Alec juraría que esa muñeca fue creada por la misma Julie por el nivel de detalle, pero en eso, un clic, la figura de Ghislaine se dividió, su chaqueta de reina del filo junto a sus pantalones cayeron, dejando de lado a una Ghislaine de una forma muy comprometedora en un traje de baño, a lo que tras ver eso,